combinación de los subsistemas, en este caso hablamos de resistencias en serie, una cosa es que nosotros tengamos diferentes formas de diferentes tramos de carrilla que difieren generalmente en diámetro, y eso pues lo podemos visualizar a través de las representaciones individuales de los tramos, ¿sí? Entonces lo que se hace en estos casos es suponer que solamente tengo un solo tramo, el tramo 1, solamente pérdidas por fricción en este tramo. Bueno, trabajo con esto y solamente trabajo con esto, con el diámetro 1, y represento solamente esto. Y esa representación arranca de cero, obviamente, porque yo arranco con caudal cero, mi barrido de caudales. Y entonces el tramo 1 se puede ver de que tiene menor pérdida por fricción que el tramo 2, que tiene un poquito más de pérdidas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el tramo 2 es más empinado. Por el diámetro, fundamentalmente. Menor diámetro, mayor fricción. Aunque el tramo es pequeño, frente a este otro, pero lo que prima en realidad en la pérdida por fricción es el diámetro. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense ustedes, estoy yo trabajando con las fricciones individuales. Y de paso, yo puedo decirle que esto es mi delta H, que es el que tengo allá. Y entonces lo llevo punteado. Sumo punto a punto, y entonces voy a sumar para cada caudal, voy a sumar lo que me representa la energía para el tramo 1, para el tramo 2 y mi H. Es decir, en otras palabras, en este punto, esto es igual a esto. Listo. Y se va haciendo punto a punto y obtenemos la curva resultante. Así de simple es. Bueno, y así sucesivamente vamos viendo diferentes configuraciones. Que vale la pena que sepamos hacerlas. Por eso me quería a ver, vamos a otro. Esta es una conexión en paralelo, es decir, resistencias en paralelo, no bombas en paralelo. Es una sola bomba que lo que está haciendo es partir de un punto inicial, bomba, y hay una subdivisión. Normalmente esto ocurre cuando yo estoy, por ejemplo, quemando un combustible líquido a un horno, entonces tiene diferentes boquillas alrededor del horno para que la fricción sea uniforme. Y ese es un sistema en paralelo, resistencias en paralelo. Con una sola bomba yo distribuyo mi caudal de combustible para la quema de lo que tengo dentro de un horno. Bueno, en este caso, como es solamente con fines de ilustración, tenemos dos sistemas en paralelo. Y ambos van hasta un tanque que no se encuentra al mismo nivel, por lo tanto hay una altura en delta H. Igual. Como los sistemas aquí se puede ver que son iguales, tanto en longitud como en diámetro, entonces aquí vamos a ver de que esta curva, ¿qué me representa? Me representa lo que normalmente uno hace, es decir, a ver, me olvido del sistema 2 y solamente voy a representar el sistema 1. ¿De dónde hablan? Del delta H, ahí está. O si quieren, podríamos haber arrancado de cero y después sumar con delta H, como hicimos en la gráfica anterior. Después hago con el sistema 2, pero como es igual, entonces esta curva representa el 1 y también representa el 2, porque están superpuestas, porque tienen todas las condiciones iguales: diámetro, longitud, accesorios, todo. Y entonces esta es la curva del sistema 1 y esta misma la curva del sistema 1. ¿Cómo hallo yo la resultante? En los sistemas en serie no lo dijimos, pero lo volvamos a considerar. Cuando hicimos la composición, ¿cómo le hicimos la composición? Para cada valor de caudal, que en este caso la característica es de que el caudal es constante. Hay un solo caudal circular. ¿No es cierto? Hay un solo caudal. Y por lo tanto, para cada valor de caudal, lo que yo hago es cuánta energía pierdo acá y cuánta energía pierdo acá. Entonces, yo sumo las energías requeridas para cada tramo.
cuando nosotros tenemos un sistema en serie, el caudal es constante y la energía total es la sumatoria de las energías requeridas. Esa sería la base a partir del cual yo voy a aplicar esto. Entonces, hay un solo caudal, se suman alturas. En cambio, cuando yo tengo un sistema en paralelo, es a la inversa. Tenemos el sistema en paralelo, la bomba tiene un caudal total que está con el que está manejándose, que es justamente el que circula a través de esta tubería y a través de la bomba, pero al dividirse en dos subsistemas, aquí yo voy a tener un caudal circular de 1 y voy a tener un caudal circular de 2, que pueden ser iguales o pueden ser distintos. ¿Sí? Entonces, serán distintos si es que yo cambio el diámetro, si es que yo cambio la longitud, etc. Y serán iguales si es que, como en este caso, son iguales. Por esa razón es de que esta curva representa al 1 y al 2. Y en este caso particular se puede ver claramente que el caudal total, a diferencia de lo que hicimos en serie, es igual a la sumatoria de los caudales individuales. ¿No es cierto? Tengo que sumar Q1 más Q2. Q1 más Q2 es igual a Q total. Entonces, cuando yo quiero realizar la composición, ya no voy a hacer como hice en serie, que para cada caudal sumo alturas. Al revés, para cada altura yo voy a sumar caudales, porque para cada nivel energético requerido, ¿sí?, yo voy a tener un requerimiento por este subsistema 1 y un requerimiento por este 2. Pero como son iguales, lo que normalmente se hace es, voy a trabajar con un intermedio. Por ejemplo, para este nivel energético, yo veo cuánto es el caudal descargado para el subsistema 1, cuánto es Q2, digamos, y cuánto es el descargado para el otro subsistema. Pues el mismo, porque los curvos son iguales, entonces Q2. Entonces, sumo caudales y digo que esto sumo un segmento igual y voy a tener este punto. Igual, para un valor más bajo, este es lo que entrega para una bomba y esto mismo para la otra. Duplico este segmento y tengo este punto. Y así sucesivamente, uno los puntos y veo de que mi curva resultante en resistencias en paralelo va para abajo, en otro caso, subiendo. ¿Sí? Es lógico, porque estamos trabajando con caudales más bajos y el caudal influye en la fricción al cuadrado, por lo tanto, tiene que ir para abajo, ¿no? Ahí está, esa sería la resultante. Y entonces, aquí tendríamos que nosotros manejar el concepto de que H es constante. Para cada valor energético, aquí se suman los caudales. Sistema en paralelo. Esas serían las configuraciones básicas de serie en paralelo que pueden estar combinadas también. Veremos si hay alguna otra consideración. Aquí hay una operación mixta. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un sistema en paralelo. Primero, tengo el sistema 1 que está, después viene un sistema en paralelo, 2 y 3, y vuelve a un sistema en serie. Es decir, esto en su conjunto, con esto están en serie, pero 2 y 3 están en paralelo. Entonces, lo que normalmente se hace es hacer que este subsistema 2 y 3 lo convierta en uno solo. Le saco la resultante que le hemos sacado nosotros recién, ¿sí? Entonces, esa resultante ya se convierte en una 2, 3, 4, una resistencia 5, creo que le llama 5. Este sistema 5 contempla internamente un sistema en paralelo. Y ahora ya tengo 3 sistemas en serie. Y ya sabemos que los sistemas en serie los podemos sumar, ¿sí? Y en el otro caso, para obtener esta curva 2 y 3, lo que se hace es justamente sistema 2, supongamos que es este, sistema 3 es este, y el sistema 5 va a ser este.
Este sistema 5 lo hago en serie con 1 y 4. Entonces, esto será 1, qué sé yo, esto será 4, y ahora sí, lo que hago es sumar para arriba y voy a obtener la resultante. ¿Sí? Es cuestión de combinar las representaciones en base a lo básico que hemos indicado. Bombeo simultáneo. Esto también se da frecuentemente hacia dos o más depósitos. Lo que tenemos acá es de que a partir de un determinado depósito yo voy a bombear en paralelo, pero no a un único depósito. Es decir, no es que se vuelven a juntar las tuberías como en el caso inicial, sino que uno le estoy despachando a un depósito que se encuentra más abajo que este otro depósito. Entonces yo tengo un sistema que estoy simultáneamente descargando a dos depósitos. ¿Cómo hacemos la representación? Nos imaginamos que cada uno está solito para hacer una representación cualitativa. Después lo podemos hacer también cuantitativa, con la expresión de balance, que es simplemente la teoría. El depósito 1 se encuentra más arriba, entonces tiene un determinado delta H1, pongamos, aquí está. Y después tiene un sistema de fricción dependiendo de su diámetro, etc. Ahí está la curva resistente del depósito 1. La curva resistente del depósito 2, en virtud de que tiene una altura más abajo, entonces tiene un delta H más abajo. Arranca de más abajo y tiene una configuración de pérdida de carga dependiendo de esa instalación. Y ahí tenemos esto. Como están en paralelo, ¿qué pasa? El caudal total es igual a la sumatoria de los caudales individuales. Por lo tanto, la resultante obviamente va a venir acá. Pero fíjense ustedes de dónde arranca. Arranca del valor más alto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy trabajando con pequeños caudales, ¿sí?, pero suficientes como para por lo menos que empiece a gotear, ¿a qué depósito? Al más alto. ¿A qué depósito? Al más bajo. Si llega al más alto, seguro que llega al más bajo también. Entonces, hace que por lo menos llegue al más bajo. Entonces, tendré, mientras tanto, entonces no está llegando al... Empiezo a subir los caudales y fíjense ustedes, nosotros arrancamos del depósito 1, pero es como si nosotros no estuviésemos o estuviésemos ignorando la depósito 1 y ya nosotros vamos a tener una llegada a partir de aquí. Pero no sumamos nada del 1. Una vez que llega a un determinado valor donde arrancamos, es decir, mi caudal es suficiente como para por lo menos vencer la altura estática y llegar al depósito, entonces recién empiezo a sumar los valores este más este y obtengo un punto acá. Por lo tanto, la resultante en algunos casos lo representan de esta manera o acá. Es así. Bueno, por el hecho de que está en paralelo. Pero en principio hay una entrega o descarga solamente al depósito de más abajo. ¿Sí? Aquí usted puede visualizar también. Solamente nos está representando resistencia 1, resistencia 2. La resistencia 2 está en un nivel más bajo y se hace la representación gráfica y ese sería el resultado. En algunos casos lo representa esto como horizontal y algunos no lo hacen. Pero bueno, esa sería la segunda conclusión. Digamos, ¿qué hacía ahí? No sé si abastecimiento por gravedad. Acuérdense que nosotros habíamos visto este caso particular y esto nos refuerza el concepto de lo que significa energía requerida por el sistema o energía disponible que tiene el sistema. En este caso, fíjense ustedes, yo tengo mi depósito de succión, el 1 acá y el 2 acá. Yo, a partir de este tanque elevado, pongo bomba y bombeo al tanque 2. Pero como podrá apreciarse, en este caso, sin
bomba, el fluido llega de 1 a 2. ¿Por qué no necesita bomba? Porque por gravedad, por diferencia de alturas, el fluido se va a descargar. Pero se va a descargar y por lo tanto, fíjense ustedes cómo va a ser mi delta H. Este es nivel de referencia, esta es una altura H1 y esta es una altura H2. Esta H2 es negativa y esta H1 es positiva. Mi delta H, H2 menos H1, esto es negativo, menos, esto es negativo, y esto es positivo, menos H1 me va a dar un valor negativo. Entonces voy a arrancar un valor negativo de delta H, porque H2 menos H1 en este caso me da negativo, por la configuración. ¿Qué significa? Que si yo grafico luego de conocer mi carga estática y a partir de ahí empezar a analizar la fricción, que está dada por la curva, como de costumbre, la fricción, pero ¿por qué arranca de un valor negativo? Porque como esto representa requerimiento, un valor negativo de requerimiento es lo contrario, es disponibilidad energética. Tengo energía para poder emplearla en llegar al punto 2. Esa energía me sirve, esa energía me sirve para diferentes caudales, pero a medida que crece el caudal, crece la fricción. Y a medida que crece la fricción, usted ha llegado para volver, ¿no? ¿Cómo? Ya, entonces, eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta este caudal límite, como quieran llamarle, todos los caudales que yo trabaje acá, no voy a necesitar bomba porque dispongo de energía, que se va minimizando a medida que crece el caudal. Llega un momento en que el caudal ha crecido tanto que ya no me alcanza con la gravedad. La gravedad me da el uso de la energía potencial hasta cierto valor, pero más allá no. Por esa razón es de que ya cuando los caudales crecen, ya hablamos de requerimiento y aquí hablamos de disponibilidad. Y es la curva. Y el caudal ese es el caudal límite entre requerimiento y disponibilidad, a partir del cual se hace imprescindible el uso de la bomba. Por debajo no es necesario. Ahí sí lo hemos visto. También cómo nosotros podemos regular el caudal operativo con varias cosas, poner longitudes, diámetros, pero sobre todo estrangular una válvula reguladora. Eso es lo que normalmente se hace, ¿no es cierto? Esta válvula abierta, cerramos un poco, incrementamos la fricción y nos desplazamos de este punto operativo a este otro. O al revés, si queremos, abrimos más todavía y nos desplazamos a este punto operativo. Entonces, podemos variar. Pero ojo, son rangos limitados. No es que yo duplico el caudal, no. La válvula tampoco puede gobernar tanto. ¿Sí? Bueno, eso ya lo digo. Bueno, eso era actuando sobre el sistema. Y actuando sobre la bomba, recordando un poquito, podemos nosotros cambiar las revoluciones por minuto, rotación 1, rotación 2, o cambiar el diámetro del rotor. De esa manera yo modifico caudales sin modificar sistema. ¿Sí? Eso ahorita lo voy a hacer. Estas se denominan leyes de afinidad. A ver, ¿qué significa eso? Cuando yo normalmente estoy en un sistema de bombeo, defino un cierto caudal. Le vamos a llamar caudal 1. En base a ese caudal circulante, yo calculo mi requerimiento energético, ¿no es cierto? Calculo el diseño igual a delta P, delta H, pérdida de conexión, y ahí está metido el caudal. Hago mi curva, todo normal. ¿Sí? Entonces, yo a partir de este caudal obtengo mi requerimiento energético y a partir del requerimiento energético yo
voy a obtener mi potencia. Y a partir de la potencia útil, con el rendimiento de la bomba, potencia al freno, y a partir de eso voy a tener el costo del bombeo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos decir la secuencia de cálculos de fuerza? A partir de un caudal 1 definido, altura de diseño 1, potencia 1, etc. Y costo del bombeo. Muy bien. En muchos casos se da lo que recientemente hemos visto: la necesidad de modificar el caudal desde un Q1 hasta un Q2. ¿Sí? Y entonces, en esos casos, tendré que modificar o las revoluciones por minuto o el diámetro para llevarlo desde un Q1 hasta un Q2. Estoy manejando yo los puntos de operación de la bomba, no estoy manejando el sistema. Al sistema ya sabemos que para modificar el caudal abrimos o cerramos la válvula, eso es, ya está. Pero desde el punto de vista de la bomba, nosotros queremos hacer estas modificaciones. Y entonces, cuando yo paso de un caudal Q1 a un caudal Q2, tendría que hacer nuevamente todos los cálculos para ese nuevo caudal del requerimiento energético, de la potencia, etcétera, etcétera, porque es una nueva condición operativa. Pero lo que normalmente se hace es aplicar unas leyes que se denominan leyes de afinidad, que son ecuaciones que relacionan caudal, altura y potencia, HP, por la otra potencia, como quieran, potencia, me relacionan esas tres variables, caudal, altura, potencia, en función, o sea, las leyes de afinidad son ecuaciones que se dan en función de las RPM o el diámetro del rotor. Es decir, si quiero modificar el caudal, modifico las RPM. Si quiero modificar el caudal, puedo modificar el diámetro. Y en esas nuevas condiciones, ¿cuánto va a ser el caudal? ¿Cuánto va a ser el H? ¿Y cuánto va a ser la potencia? Hablaríamos nosotros de cuál será el caudal nuevo. Bueno, el caudal nuevo lo incómodo, es una condición nueva. ¿Cuánto va a ser el H2? ¿Y cuánto va a ser la potencia 2? A eso me refiero. Le ponemos HP para que no se confunda con presión. Esas nuevas condiciones las podemos obtener directamente a través de lo que significan las leyes de afinidad. Aquí está. ¿Sí? Estas leyes de afinidad justamente me permiten encontrar esos nuevos puntos de operación. Entonces, el caudal, ¿cuáles son? Si nosotros vamos a manejar las revoluciones por minuto, velocidad de rotación n, la relación entre la variación del caudal y la velocidad de rotación es lineal. ¿Qué significa? Que la relación de caudales Q a, bueno, H podríamos poner Q1 a Q2 es igual a M1 a M2. ¿Lo ponemos así o lo ponemos como está? Digamos que Q es el caudal operativo inicial. Una nueva condición operativa que sea 1. ¿Cuáles serán las nuevas revoluciones por minuto? Podré calcular esa ecuación. ¿Cuál es? Si yo le cambio de 1500 a 1300, ¿cuál va a ser el nuevo caudal impulsado? Lo calculo de aquí. Este va a ser dato. Yo puedo tener estos dos datos, calculo caudal. O puedo imponer un nuevo caudal y diré, ¿y entonces a qué valor de revolución por minuto lo muevo? Lo que es aquí. Cualquiera de nosotros. Entonces, esa es la relación. Por eso se llama ley de afinidad. Bueno, para eso está aquí. Cuando nosotros queremos manejar el tema de la altura, la relación ya es cuadrática. ¿Sí? Porque hay una expresión, pero son dos hojas de desarrollo. En relación, en realidad, y
Idealmente la altura tiene una relación lineal con el caudal, no cuadrada, pero para un sistema ideal, que es un sistema ideal, que prácticamente no tiene fricción. Y ahí es donde golpea el Q cuadrado plano. Si nosotros hablásemos de un sistema ideal, no habría fricción y la relación es más lineal que cuadrada. Pero bueno, lo mismo hacemos. ¿Cuál será el nuevo valor de la altura si yo modifico mis revoluciones por minuto o al revés? ¿Cuál será el nuevo valor de las revoluciones por minuto si yo necesito quiero encontrar este H1? La relación con las revoluciones por minuto para el caudal es lineal, para las alturas es cuadrática y para la potencia es altura. ¿Sí? Aquí tenemos el resumen de eso. ¿Listo? Aplicamos esto y encontramos nuevas condiciones operativas. Eso si modificamos caudal. Y para el diámetro es una cosa bastante similar. Ahí está. La relación caudal con diámetro del rotor es lineal, con la altura es cuadrática y con la potencia es altura. Aquí estoy cambiando el diámetro del rotor. Si yo pongo un nuevo diámetro, ¿cuál será el nuevo caudal? O al revés. Si quiero trabajar con un nuevo caudal, ¿qué diámetro del rotor puedo poner? Entonces, estas leyes de afinidad me conducen a encontrar nuevos puntos de operación realizando modificaciones en la bomba, ya sea la velocidad de rotación o ya sea el diámetro del rotor. Es eso. Pero son muy utilizadas. Bien. Bueno, no sé por qué se filtra esto acá. Bien. En algún momento decíamos, no vamos a entrar en mucho detalle de todas maneras, de que la curva que nos proporcionan los fabricantes, las curvas de la bomba, la altura desarrollada, aquí está, altura versus caudal. Es esta. Es una curva. Siempre aquí está la diseño. Pero ¿de dónde nace esa curva? Del resultado real de un banco de pruebas. Entonces, ¿de qué se parte? Vamos a partir de que en principio vamos a tener una bomba ideal. Y a partir de imaginarnos una bomba ideal, vamos a decir, no es tan ideal, esto no se cumple. Esto no se cumple y esto no se cumple. Esas condiciones que no se cumplen me van a modificar la condición inicial ideal. Y voy a llegar a esto, que es lo real. Entonces, esta es una altura desarrollada real. Y como les decía recién, la relación altura-caudal, no vamos a entrar en una media hora de deducción de ecuaciones, y esta es la altura desarrollada ideal. Es lineal. Desciende, obvio, porque a medida que crece el caudal, baja la energía que pueda proporcionar la bomba. Pero linealmente. Y esto va para abajo. Ya veremos por qué. Pero bueno. ¿Y qué hace que esto se venga acá y se venga acá? Y en realidad hay tres curvas aquí. Lo vamos a ver. La primera. Bomba ideal, ¿qué supone? Infinito número de álabes separados por distancias infinitesimales y espesor de álabes infinitesimales. Estas son tres condiciones de cómo son los álabes de una bomba centrífuga. Esas. No hubiera un infinito número de álabes separados por distancias infinitesimales, consecuentemente el espesor tendrá que ser infinitesimal. ¿Qué significa eso? Ustedes han hecho su trabajo, que está poniendo corregir. Tenemos el rotor y normalmente viene siendo 6 álabes. Esta es la voluta que va creciendo así. Y este tiene un giro en este sentido. Normalmente en ese sentido, con álabes curvados hacia atrás, para despachar así y no así. Lo veremos. Bueno, para que sea, esto es una real. Ustedes han sacado fotos
O le ponemos una tapa de vidrio y vemos cómo funciona. Pero decir una bomba ideal es decir infinito número de alas. ¿Así? Sí, entonces le pongo así. Infinito. Separados por distancias infinitesimales. Obviamente, para poner infinito, la distancia tiene que ser mínima. Y obviamente el espesor también mínimo. Estos tres más o menos están englobados de que, como yo consigo un infinito número de alas. Eso es lo ideal. ¿Por qué? ¿En qué influye esto? Cuando yo tengo solamente 6 a la vez, en la punta de un álave voy a tener un vector velocidad. En la punta de este otro álave del siguiente voy a tener el mismo vector de velocidad en magnitud, pero en otra dirección. Y aquí el mismo en magnitud, pero en otra dirección. Pero como en la realidad solamente tengo 6 a la vez, los vectores de velocidad en los puntos intermedios entre las puntas de los alaves no van a tener esa magnitud. Obviamente va a ir teniendo una dirección a medida que va avanzando. Yo he subido en este álave, entonces a medida que voy avanzando, vamos a ver de que las magnitudes no son. ¿Por qué? Porque no tienen pues pegado ahí la punta del álave que nos está golpeando. Por lo tanto, aquí hay un descenso. ¿Sí? Y eso genera un flujo circulatorio. Hay un espacio donde el fluido empieza a generarse remolinos entre los espacios de agua. Y eso me hace perder altura. Ojo que esto es altura de descarga, energía de unidad de altura. Y eso es lo que genera, miren que esto no está muy bien hecho. En realidad yo voy a dibujar uno. Es quizás resumido eso. Esta es la idea. Y esta es la primera causa. Independientemente del caudal, hay un descenso de la energía que proporciona la bomba por la formación de estos remolinos entre álaves. Entonces, si yo pongo infinito, este es mi H ideal. Si yo veo de que, no había sido infinito, habían sido 5, entonces cuando digo que son 5, hay un flujo circulatorio. A eso se llama, si uno no se cumple en realidad, entonces hay un flujo circulatorio. Es esto. Y eso me hace perder altura. El hecho de que haya un fluido que está paseando ahí, no está cumpliendo su objetivo. Vos tenías que ir afuera. No me quiero ir. Bien. Y eso hace descender monótonamente, linealmente. Primero. Segundo, cuando nosotros decimos que la bomba es ideal, vamos a suponer que no hay fricción. Es ideal la fricción. Pero en la realidad sí hay fricción. Y ustedes saben, entonces, bomba ideal, no existe fricción. La real, sí existe fricción. Y la fricción la conseguimos como que la podemos sostener a través de una ecuación cuadrática. Entonces, y es mayor cuando el caudal es mayor. Por lo tanto, de aquí yo puedo seguir descendiendo y no se nota mucho para estos caudales, pero sí para caudales superiores. Y es cuadrático, curva. Entonces, esto es la segunda causa del descenso de la energía que proporciona una bomba ideal. Y la tercera causa del descenso es pérdidas por choque. En la realidad, en la ideal, no hay pérdidas por choque.
En las de A sí hay pérdidas por choque. ¿Qué significa? Una cosa es fricción, contacto permanente, carcasa, rodete, y otra cosa es choque. Cuando el fluido es despachado radialmente acá, y a medida que va ascendiendo, aquí choca, porque hay todavía una elevada porcentaje, aquí choca. Y parte de ese fluido tiende a retornar acá. Esto es choque, no es fricción. Y eso también tiene una relación cuadrada. Y esa causa hace de que prácticamente estemos tercera causa. Y ahí está. Esta sería la curva de A. Esta es la altura desarrollada de A. ¿Viste la idea? Estamos anotando cuáles son las causas. Y eso es lo que bueno, estas tres causas son las que me ocasionan pérdidas de altura. ¿Qué es altura? Energía en unidades de altura. Hay otras razones que me hacen perder potencia. Recuerdan ustedes que nosotros dijimos, hay una relación entre potencia útil y potencia al freno, ¿no es cierto? Hay un rendimiento. ¿Cuáles son las causas que provocan ese descenso de la energía por unidad de tiempo en la bomba, que hace que la bomba entregue menos que lo que recibe? A eso se llaman pérdidas de potencia. No vamos a mirar pérdidas de potencia. Bien. Igual, vamos a graficar, no sé si lo tenemos, sí, tenemos esa gráfica, esta es más fácil. Este es. Ahí está. Luego vamos ahí nomás vamos a explicar. Miren, HP, esta es la curva de potencia que tenemos. ¿Qué hace que nosotros en realidad